Muy buenas tardes. Este es un video presentación de la inspección antes de un vuelo e inspección de 100 horas, el de la materia de protocolos de comunicación por el equipo Charlie. Inspección antes de un vuelo. Se toma de referencia un Cessna Caravan para la inspección de una aeronave pequeña y los diferentes chequeos que se necesita hacer o necesita ser aprobado para poder realizar su vuelo. Comenzamos. Como primeros puntos a inspeccionar tenemos el fuselaje, que es la parte longitudinal de la aeronave, y el cockpit, que viene siendo la cabina de los pasajeros o la cabina de los pilotos. Bien, el fuselaje es una de las partes importantes de la aeronave, por lo que debemos inspeccionar todo el área longitudinal que la comprende, que son los paneles de la piel, ya sea por condiciones de suciedad, alguna señal que tenga de algún rasguño o abolladura. También, como está constituida por remaches, es necesario inspeccionar cada remache para no encontrar alguno cortado o quemado por algún impacto de rayo. Por otro lado, las puertas son también muy importantes inspeccionar. Ahí serán inspeccionada la parte de las bisagras, los sujetadores, y también será cuestión de ver si no cuenta con alguna fisura o alguna anomalía que presente por algún tornillo aflojado. También la parte de las ventanas son muy importantes. Los wheelshed de los pilotos son esas áreas que deben ser transparentes y estar libres de suciedad para una mayor visibilidad en vuelo. Y al momento de checar el cockpit, por condiciones generales se checa, ya sea la limpieza del piso, de la cabina, entre otras cosas. También es muy importante mencionar que debe ser inspeccionada los cinturones de seguridad de los asientos, para evitar esto, algún daño, ¿no?, que pueda causarse ahí. Y pues ver que esté totalmente funcionable, seguro. También observar que todas las componentes o ya sea extintores estén etiquetados correctamente, y también observar que todo esté limpio. La siguiente sección a inspeccionar es el empenaje, que está comprendido por el estabilizador vertical y el estabilizador horizontal. El estabilizador vertical podemos encontrar el control, la superficie de control, que es el rudder, los trim o compensadores, y en el estabilizador horizontal los elevadores, los trim o en algunas ocasiones los descargas de estática. Es importante inspeccionar la parte de la piel, igualmente algunos remaches, ya sea por alguna distorsión, las bisagras. También es importante asegurarse de que todos los cables estén en su lugar, que funcionen con normalidad. Y si es preciso, puedes mover la superficie, el alerón, para asegurarte de que no haya alguna anomalía en el movimiento, como alguna falta de engrase o algo por el estilo. Y en las descargas de estática, asegurarse de que no estén rotas. En las siguientes secciones tenemos aquí el propeller, que son las hélices, y el wing del lado derecho para hacer referencia a la inspección, pero igual se tiene que hacer el mismo chequeo del lado izquierdo. En las alas podemos encontrar las superficies de control, ya sean los flaps, alerones, los trim, por la parte del skin, la parte de abajo, los drenes y las descargas de estática en el borde de salida. Bien, pues igualmente se debe de checar toda la estructura, la piel del ala, asegurarse que no tenga algún golpe y asegurarse nuevamente de que los remaches estén en buenas condiciones. También se deben inspeccionar las superficies mencionadas, como los alerones, inspeccionar las bisagras que no tengan corrosión, sustituir algún tipo de tornillo si es necesario. También ver que esté limpio, que no esté manchado, que no esté liqueando.
Y también en la parte del flaps, ver que la superficie no tenga algún daño, que estén los rodillos correctamente, que tenga la extensión correcta los flaps y la retracción. Y pues que no esté desgastado. Y en la parte de la hélice podemos encontrar los álabes o palas y el cono. También esta parte está complementada o está unida al motor, que ahí podemos encontrar los cilindros, los cowling, las líneas de combustible, las tuberías, las bujías, magnetos, acelerador, los gobernadores, inyectores, el coller y el mixter. Bien, en el primer punto, las hélices, es necesario inspeccionar los álabes o las palas, ya sea si podemos observar si están en buenas condiciones, no tienen alguna rotura, algún desgaste en la parte del borde de salida. Y en el cono simplemente mirar que no esté fracturado, que esté en buenas condiciones y esté limpio. Y en el motor, los cilindros, sería cuestión de inspeccionar la parte de cada cilindro para que no esté quemado. En los cowling, que son las puertas de acceso al motor, pues igualmente retirar la parte de los cowling para poder acceder al motor, ver que esas puertas estén bien, que tengan sus broches todos, que esté bien ajustado. Las líneas de combustible, pues observar que no esté liqueando, que no tenga fugas, al igual que pues, los inyectores que estén en buenas condiciones, que estén asperciendo de una manera correcta. Y los magnetos, pues es muy importante, los magnetos, mirar que estén funcionando, que estén a tiempo para poder tener una ignición correcta y un buen funcionamiento del motor, al igual que el acelerador y los gobernadores de las palas, para que pueda tener una buena aeronavegabilidad. Y a otros componentes como los inyectores, el cole y el mixter. Asegurarse de que estén en buenas condiciones. Y en la siguiente sección corresponde al landing gear, que es el tren de aterrizaje. Está dividido por el tren de aterrizaje de nariz y el tren de aterrizaje principal. Bien, pues es básicamente inspeccionar lo mismo, solamente que hay una diferencia en la inspección del tren de nariz. Pero iniciamos con la inspección del tren principal, de los trenes principales, que ahí se deben de inspeccionar toda la pierna, ya sea por alguna fractura, ver que esté en buenas condiciones, que esté limpio, que no esté lleno de algún tipo de grasa o escurrido. Y pues también mirar las llantas, que estén en buenas condiciones, que tengan las marcas correctas, que no tengan daños, por supuesto. Asegurarse también que los pines estén seguros, que estén en su lugar. Y el sistema de frenos también es muy importante, mirar que no esté liqueando, que no esté desgastado. Y en el tren de nariz, ahí pues sería casi lo mismo que los trenes principales, solamente que aquí hay una diferencia, que debemos inspeccionar los amortiguadores, que esté el brillo del amortiguador, que se retraiga correctamente, que esté limpio en su lugar, los tornillos. Igual, pues para medir la presión de las llantas es muy importante, entonces se usa un gauge para poder medir esa presión y debe calibrarse antes de usarse, entonces para tener en cuenta eso. Y luego poder realizar esa inspección de la presión de las llantas, que más o menos es un aproximado entre los 48 y 49 psi. Inspección de 100 horas. Después de apretar todos los pernos, debe revisarse cada remache. Que el fuselaje no esté dañado, nada de rasguños o craqueadas. Así terminamos de revisar el ensamblaje del ala. Deben revisarse las puntas de las diferentes luces y dar vuelta para revisar los bordes posteriores de las alas.
del alerón y de los flaps. Este avión tiene flaps eléctricos que son configurados desde la cabina. Se aprevia cómo colocan en diferentes ángulos los flaps desde el cockpit. Aquí, entre los flaps y el ala, se encuentra la barra de control de los flaps. Es un enlace entre cabina y el flap. Es importante revisar en la inspección que estas barras no estén dañadas. En azul está la pista por donde se mueven los flaps y en rojo la pista de rodillo de track roller, en la que la rueda rota. Se tiene que revisar que no haya ningún daño en las orugas, que no estén más enlogadas o desgastadas, pues en caso de que estas pistas estén desgastadas, habrá juego en la solapa. Entonces debe ser verificado. Estos son los motores de los flaps. En la trampilla deben comprobarse si las conexiones están intactas. No hay conexiones sueltas, no hay daños en las conexiones. En este mismo hay un gato de tornillo debe ser revisado. El gato de tornillo debe lubricarse en cada inspección de 100 horas. Otra de las revisiones en los alerones es revisar que la superficie de control que se mueve en diferentes posiciones sea dentro del límite prescrito, según lo especificado por el fabricante. De la misma manera, debe revisarse que los cables de tensión con el tensiómetro, dependiendo del tamaño del cable. Es necesario inspeccionar el atenuador ya que hemos revisado los alerones y las aletas. No debe ser vinculante en el movimiento de control, es decir, que tiene que tener un movimiento libre. Estos son los tornillos de las bisagras y deben estar bien asegurados y se revisan todos los puntos de fijación de la misma manera que el ala. No debe haber rasguños ni grietas en el fuselaje y los pivotes no deben estar dañados o sueltos. En este punto se comprobará la superficie de control, se comprobarán los pernos de las bisagras, las bielas que sujetan la superficie, eso también debe comprobarse. Verificamos los cables que unen la superficie del atenuador a la palanca de control con todos los cables que necesitan. Para verificar si hay algún daño, dependiendo del tamaño del cable, se utiliza el cable tensiómetro para poder revisarlos. Como en el caso específico del alerón, es necesario comprobar los flaps, el control de la superficie de control y el recorrido de la superficie. La aeronave se nivela primero, luego se verifica el recorrido en superficie y debe estar dentro del rango específico por el fabricante. Después de comprobar el recorrido de la superficie de control, también comprobamos la tensión del cable con el tensionómetro. Se revisa la superficie del timón por daños, grietas, el borde de fuga del timón debe estar libre de daños. Del mismo modo, revisamos los remaches en la superficie, no debe haber remaches sueltos ni dañados en la superficie. Aquí, por ejemplo, se revisa los puntos de fijación. La bisagra de tornillo debe estar bien fijados, sin daños ni rasguños. Debe comprobarse el recorrido del timón, el recorrido en superficie como hemos comprobado en otros casos, y la tensión del cable. La tensión del cable del timón también debe estar dentro de los límites prescritos por el fabricante. Se va a la parte superior del avión donde se encuentra el tapón del depósito de combustible. Se remueve esta tapa y se nota cuando el tanque está lleno en este punto. La capacidad del tanque lleno es de 42 galones. Tenemos 2 tanques de combustible, uno en cada ala. Se debe cerrar la tapa de combustible bien asegurada. El combustible para llenar estos depósitos debe de ser de grado 102, el cual es combustible para aviación. De este depósito el combustible va al gas colador. Hay diferentes puntos de drenaje. El gancho que está en el círculo es el tubo de ventilación del combustible. Este no debe presentar ningún tipo de daño. Dentro de la cabina podemos encontrar el selector de tanque de combustible, el cual se puede colocar de 1 a 4 posiciones. Este selector, al ser inspeccionado, se revisa para que se pueda moverse libremente sin ningún inconveniente. Este es el filtro de combustible. Como parte de la inspección de 100 horas, necesitamos abrir un conjunto y tenemos que quitar el filtro y limpiarlo, que es una de las partes más importantes debido a que este filtro debe tener 300 horas de funcionamiento. En esta parte se tiene la unión del tren de aterrizaje. En la inspección se debe de revisarse de que todos los tornillos estén bien fijados al tren de aterrizaje y a la estructura. Estos deben de estar seguros y propiamente puestos. En esta otra parte tenemos la unidad de frenos.
Se revisa de que no haya daños y de que no haya ninguna fuga en las líneas. De la misma manera, se revisa de que el disco no esté gastado o podrido. En esta otra parte tenemos el ensamblaje que se encuentra en la llanta y la debemos revisar de que no hayan cortes, daños y que la presión sea adecuada y que las marcas de fluencia del neumático estén en su lugar. En el tren de aterrizaje debe de estar completo al ser revisado. Esta es la unión de la estructura hasta el centro de la llanta, el tren de aterrizaje de ambos lados del avión, los cuales son iguales. En esta otra parte del tren de aterrizaje es el que se encuentra la nariz y esta se debe de examinar su estructura de extensión, lo cual debe de hacerse dentro de los límites sin ningún tipo de fuga en el tren. Se debe revisar las pistas de conexión, los tornillos de la excisión de las partes que deben de estar en el lugar y bien sujetados. No deben de haber ningún tipo de daño en el tren de aterrizaje frontal. Esta es la llanta del tren de aterrizaje de la nariz. Se revisa de no tener desgaste, de contener una presión adecuada, la especificada por el fabricante. En este caso debe ser de más o menos 3 PSI de diferencia, en este caso es de 49. Las clavijas deben estar intactas y en este caso no se revisa el control de tracción porque en este modelo de avión no se tiene. Pero en una expedición de 100 horas sí debe de hacerse. Así se ve el interior del mecanismo de retracción del tren de aterrizaje. Ese se encuentra en otro tipo de modelo. En este esquema podemos ver en rojo los switches electrónicos, en azul los tornillos de ensamble, en negro el resorte, en verde tenemos las líneas de enlace de los frenos. Esto forma parte del mecanismo de retracción. Aquí se puede apreciar cómo está conectado el cable de unión al freno del neumático y al disco, los cuales deben estar, con la redundancia, en condiciones sin desgaste, sin rupturas o sin fugas. Aquí se puede apreciar el Piper Saratoga Aircraft específicamente en sus trenes de aterrizaje retractables. En la inspección de 100 horas se revisa que suban y bajen sin problema. Cuando se revisa que los trenes suban y bajen sin problemas, primero se retrae el de la nariz y luego los laterales. Cuando se despliegan, son primero los laterales y luego el frontal. En la inspección deben revisarse los despliegues de emergencia. En este tipo de despliegue, los trenes de aterrizaje deben caer al mismo tiempo y a una velocidad mayor que en los que no son de emergencia. En la cabina tenemos bastantes funciones por delante. Antes de encender algunos de ellos, se debe revisar primero el Standby Battery, donde en el switch está la opción de Test Battery, la cual se pulsa durante 10 segundos para que encienda y ponemos el switch en Arm Position. Se enciende el PFD, donde hay muchos parámetros que ver. Más adelante, una de las cosas más importantes es revisar en cuanto enciendes el sistema, la presión del aceite, la temperatura y que fluya correctamente. Todo lo que está en verde es porque funciona de manera correcta. Si hay algún parámetro en color rojo es porque el instrumento tiene un problema en el sistema y debes rectificar el problema. Tenemos aquí el Exhaust Gas Temperature, que es uno de los más importantes. Tenemos los instrumentos de standby, el altímetro, el indicador de velocidad y el indicador de altitud. Estos son los controles del motor. A la izquierda tenemos el motor de combustible. El del medio es el control de la propela. El rojo el control de mezclas. Del control de mezclas de aire que va a los cilindros del motor y está en la posición máxima de corte. Hacia adentro es el máximo combustible, mínimo aire y viceversa. Abajo tenemos el freno de estancamiento, el cual debes presionar por debajo con el pie y jalar con la mano. A un lado está el timón de los rudders. Eso es todo en nuestra presentación de la revisión de la inspección de 100 horas.